SEA un sistema digital que dispone de 16 líneas de entrada activas en baja, numeradas de 0 a 15. Nos piden diseñar un circuito que nos muestre a través de dos displays el número de la línea de entrada de mayor peso numérico activa en cada instante. Si no hay ninguna activa, no mostrará nada. Hacer el diseño con dos codificadores de prioridad 148, dos conversores de código 4511 y dos displays. Utilizar además las puertas que sean necesarias. Plantearemos el diseño del circuito en varias etapas. En una primera etapa de entrada, necesitamos un codificador de prioridad para saber cuál de estas 16 líneas de entrada está activa con el mayor peso numérico. Para ello usaremos el montaje que vimos en el vídeo de teoría, en el que conectábamos dos codificadores 148 para conseguir un codificador de prioridad de 16 entradas. El montaje es el que tenéis aquí, con los dos codificadores y 4 puertas AND. En la etapa final o de salida del circuito, queremos ver cuál es esa entrada activa de mayor peso numérico en dos displays. Necesitamos dos convertidores 4511, uno para el display de las unidades y otro para el display de las decenas. Claro, estos convertidores, como sabéis, tienen sus entradas en BCD. Como el codificador de prioridad que tenéis aquí nos da las salidas en binario natural, o mejor dicho, el complemento bit a bit de las salidas en binario natural, lo que necesitamos ahora añadir entre medias, que sería la tercera etapa en el diseño del circuito, es un conversor de código, que nos pase este código en binario natural, activo en baja, a las dos cifras BCD de las decenas y las unidades que necesitamos aquí. Bueno, pues aquí tenéis planteada la tabla de verdad de ese conversor de código. Aquí tenemos las salidas que nos da el codificador, son salidas que corresponden a los números de 0 al 15. Y aquí tenéis las dos cifras BCD, la de las decenas, bits de 3, de 2, de 1 y de 0, y la de las unidades, bits U3, U2, U1 y U0. Bueno, aquí lo que tenéis en realidad pues son las tablas de verdad de estas cifras BCD, que van a ser las salidas del conversor que tenemos que diseñar. Bueno, pues podéis ir planteando los diagramas de Carnot de cada una de estas salidas. Algunas se ven muy fácil, por ejemplo, U0 se corresponde directamente con O0, porque esta columna y esta coinciden, con lo cual nos bastaría con hacer esta conexión. Como realmente no tenemos disponible la salida O0 directamente, sino su complemento, porque es una salida activa en baja, aquí necesitamos un inversor para poder obtener la señal U0 que entraría por la entrada 0 del convertidor de las unidades. En cuanto a la señal U1, bueno, hacéis el diagrama de Carnot, simplificáis como suma de productos y vais a obtener esta expresión. Vamos a ir dibujando aquí el combinacional. Nuevamente, si necesitamos alguna variable directa, como O1, O3 u O2, que tenéis aquí, pues las obtendremos con inversores a partir de complemento de 1, complemento de 2 y complemento de 3. Bueno, ahí tenéis el primer término, complemento de O3 por O1. Aquí el segundo, O3 por 2 por complemento de O1. Añadimos la puerta OR y ya tenemos la señal U1 que conectamos a la entrada A1 del convertidor de las unidades. Bueno, podéis hacer el diagrama de Carnot de U2, como suma de productos vais a obtener esta expresión y vais añadiendo aquí el circuito. U3, ahí lo tenéis. Y ya pasamos a la cifra de las decenas. D0 es O3 por O2 más O3 por O1. Bueno, pues nuevamente añadís aquí los combinacionales correspondientes. Aquí tenéis D0 que entraría por la entrada 0 del convertidor de las decenas. Y si os fijáis, en D3, D2 y D1 son 0 siempre. Porque claro, la cifra de las decenas o es O0 o 1, no hay más opciones. Así que D3, D2 y D1 son 0, con lo cual estas entradas A1, A2 y A3 del convertidor de las decenas las conectamos directamente a 0. Respecto a las entradas de habilitación y LAN test de ambos convertidores, bueno, la de habilitación hay que ponerla a 0 para que ambos convertidores estén activos. Es una entrada activa en baja, por eso hay que ponerla a 0. Y el LAN test hay que ponerlo a 1. Es también una entrada activa en baja. Recordad que el LAN test solo hay que activarlo cuando queramos comprobar que los displays están bien, que no tienen ningún segmento fundido.
pero durante el funcionamiento regular del circuito tienen que estar inactivas las dos entradas para que aquí podamos ver correctamente las cifras correspondientes a la entrada activa de mayor peso numérico. Nos queda las conexiones que tenemos que hacer con las entradas de blanking en ambos convertidores. Y esto tiene que ver con las situaciones en las que no queremos que aparezcan las cifras en los displays. En cuanto al display de las unidades, no queremos que aparezca iluminación en él, es decir, que no se vea la cifra en la situación en la que no haya ninguna entrada activa, tal y como nos pedían en el enunciado. Bueno, pues lo que hacemos es plantear esta tabla de verdad. En la entrada lo que tenemos es la señal GS, la señal de grupo del codificador de prioridad, ya que esta señal es la que nos da información sobre si hay o no alguna entrada activa. Cuando no hay ninguna entrada activa, la señal GS se pone en 1 porque se activa en baja, y en esa situación queremos activar el blanking poniéndolo a 0, porque es también activo en baja, para que el 0 no se observe en el display. En el caso de que haya alguna entrada activa, GS estará en 0 y en esa situación desactivamos el blanking del display de las unidades para observar esa cifra en el display. Como veis, la señal de blanking del conversor de las unidades coincide con el complemento de la señal de grupo activa en baja, así que tendremos que hacer esta conexión con un inversor, ¿de acuerdo? Realmente podríamos habernos ahorrado este inversor si hubiéramos usado la habilitación de salida, porque recordad, cuando el codificador de prioridad está habilitado, la habilitación de salida coincide con el complemento de la señal de grupo. Pero bueno, vamos a dejarlo así como está. En cuanto al display de las decenas, nos va a interesar que se quede sin iluminación en dos situaciones. Nuevamente, cuando no haya ninguna entrada activa, pero también cuando sí la haya, pero la cifra de las decenas sea 0, porque no queremos ver un 0 a la izquierda. No resulta estético ver ceros a la izquierda, porque no tienen un significado numérico. Planteamos ahora una tabla de verdad que va a tener dos columnas de entrada. Nuevamente la señal de grupo, que nos da información sobre si hay o no alguna entrada activa. Y por otro lado, el bit de 0 de la cifra de las decenas, ya que cuando este bit sea 0 nos indica que el display de las decenas es un 0 y por tanto no queremos verlo. Y cuando sea un 1, bueno, pues es porque la cifra de las decenas va a ser un 1. Tenemos números entre 10 y 15 y sí lo vamos a querer ver en el display. Por tanto, los valores de la entrada de blanking del convertidor de las decenas pues son los que tenéis representados aquí en la tabla. Y simplificando, esto se corresponde con la expresión complemento de la señal de grupo activa en baja por D0. Así que bueno, añadimos aquí la puerta AND para la entrada de blanking del convertidor de las decenas y con ello ya tendríamos terminado el diseño de nuestro circuito.